Y te estarás preguntando, pero bueno, ya me dijeron que es a partir de las redes sociales, que se da a partir de de la bombardeo de información que hay, que realmente esto no nos dice cuál discernir entre cuál es verdadera y cuál es falsa, y cómo es que se da este motivo o cómo es que surge. Y nos dicen desde el enfoque científico o morfológico que es a partir de la plasticidad del cerebro. Y te lo explico aquí brevemente. Esto se debe también a que el cerebro presenta una propiedad llamada plasticidad. Se adapta o moldea a los estímulos que recibe. Si tu cotidianidad es recibir información en formatos cortos y rápidos, es natural que la escuela resulte tediosa. Sin embargo, esta incapacidad para discernir información se refleja en el contexto escolar en la utilización de fuentes informales como wikis, blogs, entradas. Nos dice que la plasticidad en este caso es algo que pasa en nuestro cerebro y que realmente se moldea a los estímulos que tú le des. Si en ese caso, como hoy en día las personas o la mayoría de los jóvenes están inmiscuidos en las redes sociales y a su vez en ellas ven información como reels, imágenes o memes que son muy cortos y nos explican un tema de manera muy simple y fácil, esto está acostumbrado a este tipo de información nuestro cerebro, y por lo tanto cuando le ponemos otro tipo de información distinta se le va a hacer aburrida, no lo va a querer leer, no va a poner atención, y eso explica por qué normalmente tenemos a chicos que se distraen con cualquier cosa dentro del salón de clases, porque su plasticidad del cerebro está acostumbrada a un cierto tipo de estímulos con los cuales él puede aprender, que si bien no está mal, pero lo que pasa es que con esa información se queda y por ende ya no investiga más. Y si investiga más o algo diferente a la fuente de consulta o a la fuente de la cual él aprendió, pues no la va a leer porque dice, ay, esto es muy largo, ay, esto es muy tedioso, ay, esto realmente no entra con mis criterios de gusto. Y sí, ok, como te lo dije en las anteriores diapositivas, cada quien tiene su manera de aprender y cada uno aprende de manera distinta. Pero ojo con eso, también no por ello tenemos que dejar de criticar y tenemos que dejar de argumentar y sobre todo no dejar de comparar la información con otro tipo de autores. Eso es también muy importante. Y eso es una explicación científica de por qué realmente los jóvenes se suelen distraer, porque realmente los estímulos dentro de la plasticidad de su cerebro están acostumbrados a un cierto tipo de actividades con las cuales les ponemos otra distinta para que ellos vean que la información se presenta de distintas maneras y las puedan comparar y asimismo generarse un punto más concreto, terminan haciéndolo a un lado. ¿Sale? Y a su vez también porque hay internet o los libros nos recuerdan la información y si no, ahí la podemos leer. Pero no se trata solo de leer el libro por leerlo o de grabar la información solo por leerla, sino realmente que la podamos interpretar. Y una vez interpretada, la podamos utilizar y la podamos acomodar a nuestra forma de vida. Es decir, que le damos un sentido a nuestra información. Y eso es lo importante. Y a su vez, esto puede desencadenar todavía acciones mucho peores, como puede ser el plagio. Apropiarme de información que realmente no es mía, pero la hago pasar como mía. Eso suele pasar en trabajos de investigación que copian y pegan, le preguntan a ChatGPT o hoy en día la inteligencia de WhatsApp o de Facebook y automáticamente nos da unas respuestas sobre el tema. Que si bien yo las he checado y si son buenas, pero realmente no se pretende hacer eso, sino que el alumno investigue, que dialogue con las fuentes de investigación para que él se vaya formando criterios de cómo distinguir una fuente que es falsa o que realmente es verdadera. Y eso es realmente lo preocupante, que cualquier persona, y te ha pasado, toma la información, ya sea no solo de redes sociales, sino la que le comunica a los medios, o un comunicólogo o alguien de la radio que realmente es tomado en cuenta como una eminencia, diga, sí, pues es que lo dijo él y por lo tanto es verdad. O yo lo vi en las noticias y realmente pasó eso, cuando realmente ni son los hechos así y se está malinterpretando la información. Es por eso importante este tipo de aspecto. Asimismo, también como te lo adelantaba, también para criticar, no solo para conocer, es necesario que nosotros desarrollemos esta capacidad crítica, sino también para criticar. Cuando realmente queremos decir que, ay, eso realmente no es óptimo o realmente no es adecuado, necesitamos adentrarnos de ese tema, saber cuáles son sus cualidades
para emitir un punto de vista que no solo se base en lo que yo pienso, sino se base en información objetiva, es decir, cómo realmente es esa cosa. ¿Ok? Entonces, como bien te lo puse aquí, para criticar es necesario conocer. ¿Y cómo podemos hacer eso? Aquí hay varios puntos. Y nos dice lo siguiente: comprender, identificar el propósito comunicativo y de qué tipo de estrategia se vale, de qué tipo de texto es, cuál es su intención y a su vez en qué lo ve reflejado. Y aquí te pongo entre paréntesis algunos: narrativo, literario, jurídico, humanista, etcétera. Son los que vimos en la anterior diapositiva. Un diferente tipo de texto que tiene un diferente tipo de intención o motivo, que tiene una cierta estructura, es decir, utiliza un cierto tipo de lenguaje y por ende se refleja en diferentes formatos. Y eso es muy importante, tenemos que saber cuáles son sus características, qué tipo de texto es, para comprender dónde puede estar la idea principal o de qué tema nos está hablando. Después también interpretar, reconocer la información presentada, ten en cuenta quién lo escribe y publica, en qué contexto o situación se comparte, cómo se recibe, a quién beneficia. Es importante enfocarnos en quién lo escribe, el autor, porque también tenemos que saber si es apto para escribir ese tipo de textos y con qué grado académico cuenta para decir, sí, pues realmente es un experto que habla del tema, ha escrito este tipo de libros durante este tipo de fechas y sus aportaciones han sido interesantes y las podemos abordar de esta manera. También es importante la fecha. Por lo regular, las fuentes de consulta que son actuales no tienen que pasar más de los 2 años en el año actual que estamos. Por ejemplo, si estamos ahorita en este caso en el 2024, las fuentes más confiables o que no están como tal desactualizadas tienen que ser aquellas fuentes que parten desde 2022 hasta la fecha. ¿Sale? Porque a lo mejor otros textos que son del 1900, 1800 pueden ser que también tengan información adecuada y que todavía se apegue a lo actual, pero en ocasiones las investigaciones no habían sido tan detalladas y tan corroboradas que a lo mejor puede estar fallando en algún dato muy puntual. Es por eso que nos tenemos que fijar en la fecha, en el autor y sobre todo en qué contexto lo escribe, porque como te lo digo, una cierta información que fue en el 1900 puede ser que ya no compagine con la actual. Y es por eso importante saber el por qué se dijo eso en ese contexto, es decir, comprender al autor desde su mismo contexto histórico y el por qué dijo eso, no descreditarlo porque, pues es un loco, pues sí, era muy obvio. Pues no, realmente en ese tiempo no era muy obvio, sino era por los avances tecnológicos que él no contaba, que ahora nosotros sí tenemos. Y a su revés, también a quién beneficia, porque ojo con esto, puede haber autores que realmente estén diciendo argumentos de manera desiderativa, es decir, lo que ellos quieren que pase, y por ende están apoyando un cierto grupo que a lo mejor no lo están apoyando de la manera adecuada, solo están incitando a que hagan algo sin darnos argumentos. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta, que a veces el autor puede poner de sus propios intereses y perderse en el texto, asimismo haciendo que ya no se den argumentos y solo se den meras opiniones. Es por eso que también tenemos que identificar a quién beneficia y a su vez si realmente nos está dando buenos argumentos estructurados, es decir, que se sigan unos de otros para realmente llegar a la conclusión deseada. Y como te lo digo, una vez que llegue, no es propio de que realmente los argumentos o la conclusión sea correcta, sino realmente ese es el punto. Tenemos que criticarlos, pues decirle, ¿sabes qué? Te faltó un poquito aquí, o agrégale esto para que también sea mejor tu argumentación, o quita esto porque de plano no sirve de nada. Es lo importante al momento de nosotros leer o escuchar una información o verla también. Asimilar. Divide la información entre la postura o hechos que presenta el texto y lo que tú conoces o piensas al respecto. Es decir, lees el texto y divides la información entre lo que me dice el autor, cuáles son sus argumentos, cuáles son sus conclusiones y por lo tanto si esto lo afirma, lo niega o dice que no hay suficientes argumentos para ni afirmarlo ni negarlo. Y posteriormente yo también emito mi postura, es decir, sé lo que yo pienso, lo que yo conozco del tema y los puedo confrontar, es decir, mira, yo pienso esto y estoy de acuerdo con esto, pero estoy de desacuerdo con este autor en esto y pienso que se puede hacer de esta manera. Eso nos ayuda a dialogar con el texto, asimilamos la información tal cual está escrita en el texto, la comprendemos como la dice el autor y la comparamos con la nuestra para ver cuáles son nuestras, en este caso, nuestras convergencias, en que sí coincidimos y en el cual no coincidimos, para a su vez darle una respuesta.
Por otro lado también tenemos el dialogar, que dice: a partir del paso anterior puede concordar con el autor o estar en desacuerdo. De esta manera conoces otras posturas y la forma en que se expresa. Como te lo dije, comparas una entre otra y tú decides si seguir con eso que dice el autor o con qué cosas sí te quedas, con qué otras no, o explorar otro autor distinto que realmente pueda complementar al primero. Es decir, hay diferentes tipos de información sobre un tema, no solo un autor escribe sobre eso. Si bien hay buenos autores, pero como escuchas, buenos, no solo bueno, es decir, que hay varios y distintos que nos pueden hablar del tema en específico de diferentes maneras y diferentes formas que hacen muy provechoso un cierto tema y lo podamos entender mucho mejor. Por eso es importante constantemente estar comparando en cualquier fuente de información o en cualquier tipo de texto, para a su vez compararlo y decirnos con cuál nos quedamos o cómo funcionar estos dos autores en uno solo y emitir nuestra propia postura. Y por otro lado tenemos organizar. Separar la información principal de la secundaria o accesoria. También puedes subrayar aquella que te parezca interesante o relevante, o hacer anotaciones de cómo se relaciona con otras lecturas, es decir, identificar cuál es la idea principal, cómo esta idea principal se apoya de otras ideas secundarias y cuál es la información que no nos va a servir, es decir, que puede estar o no estar y nos es indiferente. También es muy importante, y eso te lo recomiendo mucho, subrayar, aunque yo te recomendaría que subrayes y luego pongas al ladito una notita de lo que trata o cómo tú lo hayas entendido o a qué hace referencia, para que una vez cuando la retomes digas: ah, sí, ya me acordé porque escribí esto, porque lo puedes subrayar y lo dejas así. Y pasas a la siguiente lectura y quieres retomar algo importante que tú subrayaste y ya no te acuerdas de lo que, más bien no te acuerdas el motivo, la intención por el cual subrayaste. Entonces es importante, que yo te recomendaría, porque eso me ha ayudado mucho, pero lo que te digo depende de cada persona, que subrayes, hagas un pequeño post-it o una pequeña flechita donde tú digas el motivo de tu subrayado. Y eso también es importante, organizar tus notas, porque eso da pie a que tienes una cierta estructura y lo vas a trabajar de esta manera, y por ende no te vas a perder en los diferentes tipos de temas que puede haber dentro de una misma lectura. Es por eso que nos incita a ser organizados, para saber cómo estamos acomodando la información, cuál es el hilo conductor, es decir, qué secuencia va siguiendo la lectura y cuál sí es lo importante y cuál sería lo no importante, para no abordarlo o no dialogar. Y a su vez, esta conclusión de esto de los juegos de palabras, y a su vez las intenciones que puede tener cada palabra, y con ello que realmente ver que nuestra capacidad de leer puede ser no tan buena, por como te lo dije en diapositivas anteriores, podemos ser analfabetos funcionales, es decir, personas que no hacemos adecuadamente ni leer ni escribir. Te invito a que hagas esto. Te pongo 3 imágenes y también te puse 3 conceptos. De izquierda hacia derecha vamos a comenzar. Al primero le llamo creer y pongo en este caso tomé a París como referente. Y pongo algunos pequeños dibujos de París y le pongo creer. ¿Por qué creer? Porque aquellos pequeños dibujos nos dicen que así es París. Nos dicen que tiene una Torre Eiffel, que tienen un cierto tipo de comida, que hay vino, que hay baguettes, utilizan un cierto tipo de gorrito, toman un cierto tipo de café, hay un cierto tipo de queso. Eso es lo que nos hacen creer, porque realmente son meros dibujos que a nosotros habíamos escuchado de alguien más, de una persona que ha viajado o algo por el estilo, y nos hace creer esos pequeños dibujitos que eso se puede presentar en París. Es decir, creo que realmente París es así, ¿sale? Y es nuestra primera forma de conocer, la creencia. Posteriormente esa creencia se puede volver en conocer, es decir, que podemos meternos al internet, a una enciclopedia, a un libro o una foto que haya tomado una persona como tal cuando haya estado en París y nos dice: ah, mira, París es así. Ya como tal conocemos indirectamente París a partir de una imagen que está en un libro, que es real, ya no solo meros dibujitos que nosotros nos formamos en nuestra cabeza o que realmente pensamos que es así, sino que ya tenemos una imagen real de alguien que la tomó, de una persona, de cómo realmente es. Pero no lo conocemos directamente, es decir, no estamos en el lugar para decir: ah, sí, como está en la foto, quiere decir que es así. ¿Ok? Es conocer. Y posteriormente, cuando ya viajamos a ese lugar, en este caso que es París,
y estamos propiamente enfrente de ese objeto o de esa ciudad como tal, decimos, ya sé cómo es París. Y así, a lo que me refiero con esto, son los grados de conocimiento que tenemos que tener. Primero, creer en algo. Ah, pues nos dice que es así, yo me lo imagino así, tiene estas cosas, tiene estas características, y lo va a tomar así primeramente. Pero después te vas dando cuenta que esa información la puedes criticar, la puedes comparar con otros autores, tú puedes generar tu propio punto de vista y por ende estás conociendo. Estás abordando el tema desde tu perspectiva, comparándola con otros autores y estás emitiendo tú una postura, una visión. Y una vez que comparaste, que metiste tu postura, ya puedes pasar al saber, comprender como tal el tema, saber del tema y por ende emitir una postura que ya no solo se enfoque en la creencia o el conocer, sino que realmente sea tuya, con buenos argumentos, con buenas justificaciones, con ideas principales, con ideas secundarias, distinguiendo aquí información que es accesoria y ya estás listo en este punto para dar a conocer tu intención. ¿Con qué? Con los diferentes tipos de texto que nosotros tenemos y eso por ende hace que no creas todo lo que realmente te dice. Es decir, que realmente esto que yo te acabo de decir o mostrar se queda en que la plasticidad de nuestro cerebro no solo se quede con la información muy corta y concisa que vemos en redes sociales, sino que es un proceso que constantemente el conocimiento se tiene que estar renovando y criticando. No es algo que por conocer quiere decir que es estático y ya, nunca más va a ser falso. Puede llegar a ser falso. Es importante que nos estemos actualizando para saber en qué momento esta información puede ser desactualizada, que ya no va más con la actualidad y por ende deja de funcionar dentro del mundo. Y eso es lo importante que yo te quiero enseñar ahora en este tipo de clase, que realmente nuestra capacidad de leer y sobre todo nuestra capacidad de escribir sea funcional y no disfuncional, que las podamos hacer de manera adecuada para que nos podamos lograr entender a las otras personas o cualquier tipo de texto o información que nosotros veamos, escuchemos o hablemos. Y a su vez esto también hace que nos podamos comunicar dentro de un mundo que, como te lo digo, tiene diferentes tipos de significados de palabras y aprendamos, si bien no todos los significados, pero sí los diferentes usos de las palabras y que a su vez estos pueden tener distintos tipos de significados y distintos tipos de sentidos que a su vez puede ser provechoso para nosotros. ¿Sale? Pero eso es lo importante, que realmente nuestros grados de conocimiento se dividen en creer, conocer y saber. Y es importante siempre llegar al saber. Y ojo con esto, no cuando llegues al saber indica que nunca te vas a equivocar o realmente que ya está el conocimiento como tal, la verdad, y nunca va a cambiar. No, realmente como te lo digo, el conocimiento es una constante búsqueda de lo que es verdad. Y a su vez este saber puede convertirse en un creer y así sucesivamente. ¿Vale? No siempre estamos hechos a un lado para que realmente la no verdad no nos llegue. Sí, nos puede llegar porque, como te lo digo, hemos tomado información que aparentemente para nosotros es verdadera cuando termina siendo falsa. Pero lo importante aquí es que nosotros empecemos a explorar, empecemos a dialogar, empecemos a criticar y empecemos a comparar la distinta tipo de información que tenemos a la mano. Si bien el bombardeo de información es algo, puede ser como algo defectuoso porque nos dice, ahí está la información y en cualquier momento ya la puedo tomar. Pero por otro lado hay que aprovecharla, esto que tenemos, que ahora podemos saber de cualquier país por medio del internet lo que está sucediendo desde lo político, desde lo social, desde lo educativo. Y esto poder aprovecharlo para poder aplicarlo a nuestra vida o para poder comunicarlo para, como te lo dije, hacer una sociedad mucho mejor y sobre todo más inclusiva. ¿Sale? Porque recuerda, si en las anteriores diapositivas es importante saber comunicarnos nuestras ideas y algo muy importante con lo que quiero terminar, decía un filósofo lo siguiente: el mundo se mueve a través de ideas, es decir, es necesario escribirlas, comentarlas o a dejarlas plasmadas para que las personas se motiven a hacer un cambio o puedan ver una cosa de distinta manera y esto a su vez
pueda ser beneficioso para la ciudadanía. Pero no solo las ideas se quedan en meras ideas, sino también hay que llevarlas a cabo, hacerlas. ¿Sale? Entonces, por mi parte ha sido todo. Recuerda que si tienes algún tipo de comentario o duda, me lo dejas en los comentarios. Perdón por ser muy redundante. Para, en este caso, yo responderla. Sin más, me despido. Hasta luego.